Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo el trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y durante esta semana, que ya estamos en la recta final, hemos estado hablando de este tema muy importante también, que es el desarrollo del carácter. Un tema muy interesante, y hemos visto cómo David tenía ciertas situaciones que le fue preparando para el futuro y cómo su carácter fue desarrollándose, fue de menos a más y cada vez iba aprendiendo cosas buenas. Ahora quiero invitarte a que juntos leamos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso número 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un texto muy interesante para lo que estamos estudiando. Quiero invitarte ahora a que tengamos una oración para que podamos entender estas cosas que vamos a estudiar. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Pedimos que nos ayude, nos pueda bendecir y que su buen espíritu pueda enseñarnos las cosas que hemos de aprender hoy. Bendíganos también con sus buenos ángeles y ayúdenos en todo. Son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título Recibiendo la reprensión con gratitud. Y nuestra primera pregunta es de esta manera. Explica la profundidad del aprecio de David por el espíritu suavizador de Abigail y la lección que nos da. Esto es, ¿cómo tomó David? Porque el día de ayer estudiamos y vimos que Abigail se presenta y suaviza el asunto, pero ¿cómo tomó David esto? ¿De qué manera, pues, lo tomó? ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cómo tomaríamos nosotros una situación como esta? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios primero para que podamos entender estas cosas. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, y ahí vamos a leer el verso 32 al verso número 35. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio y bendita seas tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No obstante, vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño. Pues si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro antes del amanecer, no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. David recibió de su mano lo que ella le había traído y dijo: vuelve a tu casa en paz. Mira que he escuchado tu voz y que te he tratado con respeto. La palabra de Dios nos dice y nos muestra cómo toma David. Él agradece el que le hayan impedido hacer aquello que había pensado en su corazón. Él no toma esto como una afrenta o como un agravio, pero él toma esto como algo bueno. Y ahora bendice a Dios porque ha mandado a Abigail para que no cometa lo que iba a hacer. Así que le dijo: puedes ir en paz. Así tomó, de esta manera tomó esto. Pero dejemos que el Espíritu de Profecía ahora nos narre y nos muestre un poquito más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 725. Veamos lo que nos dice allí. Son muchos los que cuando se les reprende se creen dignos de alabanza si reciben el reproche sin impacientarse. Pero cuán pocos aceptan la reprensión con gratitud de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero malo.
Entonces, muchas personas podemos manifestar tal vez un espíritu tranquilo, no cuando se nos reprende, no decir nada, tal vez. Y pensamos que eso debe elogiarse. Pensamos que eso debe agradecérseles. Pero no es así. ¿Cuántos aceptan la reprensión con agradecimiento y con bendición? Muy pocos tal vez, porque a la realidad la reprensión no es algo que le guste a las personas. Pero en el caso de David fue diferente. En el caso de David, él bendijo a Dios, bendijo la reprensión que tenía y bendijo a quien le estaba reprendiendo. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy interesante. Pero vamos a continuar y ahora quiero que me acompañes para que vayamos a nuestra siguiente pregunta. Veamos qué es lo que nos dice. ¿Cómo creció David con todas estas experiencias? Esto es, pues no pasó una experiencia, pasó varias, pero ¿cómo le ayudó esto a David? ¿Cómo él fue madurando, vamos a hacer así, en su carácter, en su vida personal, en su aspecto emocional, en su aspecto espiritual? ¿Cómo creció? ¿Será que hubo algún crecimiento, algún cambio? Veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 5, y allí vamos a leer el verso 3 hasta el verso 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que podemos ver que en la experiencia de David, según lo que leemos en la palabra de Dios, ocurrieron varias cosas. Aprendió paciencia, una virtud muy importante, el carácter probado en él, muy bien, y la esperanza. Y sabemos que cuando esto viene, el Espíritu de Dios es derramado sobre la persona para poder continuar. Así que tenemos un asunto muy interesante. David fue enseñado de esta forma y él trataría ahora a las personas de la misma manera. Pero veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en The Signs of the Times, que fue escrito el 26 de octubre de 1888, que nos dice así. David había hecho un juramento de que Nabal y su familia perecerían, pero ahora veía que no solo era malo hacer tal juramento, sino que sería malo mantenerlo. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto que muchas veces nosotros no meditamos. A veces nos proponemos una cosa que no es correcta y pensamos que estamos atados a hacer eso. Y nos determinamos muchas veces. Pero no es lo mejor que hay. Y David comprendió esto. Hizo un juramento y ahora mantener ese juramento que era malo no iba a llevar a cosas buenas. Así que entonces rompió su juramento. ¿Se da cuenta? Pero continuemos. Vamos ahora a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Recuerda que estamos estudiando hoy recibiendo la reprensión con gratitud. Y nuestra siguiente pregunta es de esta manera. Aunque la influencia de Abigail había tenido preciosos resultados, ¿qué paso siguiente dio David que no era el correcto y por qué no lo era? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Abigail evita pues esta situación, pero David después comete ciertos errores. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto. Veamos lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, y ahora vamos a leer los versos 38 al verso 44. Muy bien.
Leamos lo que nos dice allí. Y sucedió después de unos 10 días que Jehová hirió a Nabal, y él murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de parte de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. Jehová mismo ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después David mandó hablar a Abigail para tomarla por mujer suya. Los siervos de David fueron a Abigail a Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer para él. Ella se levantó y se postró con el rostro en tierra diciendo: He aquí tu sierva, para que sea la sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Entonces Abigail se apresuró y levantándose montó sobre un asno y con las 5 criadas que le atendían siguió a los mensajeros de David y vino a ser su mujer. David también tomó como mujer a Ahinoam de Jezreel. Ambas fueron sus mujeres, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, que era de Galim. Ahora nos tomamos con una situación complicada. Si bien Abigail había suavizado la situación, había pasado el tiempo y había muerto Nabal, ahora él toma una mujer, otra mujer, ya tenía una esposa y comienza a cometer errores en su vida, cosas que no debía hacer. Muchas personas tratan de justificar el acto de tener una mujer, otra mujer, otra mujer en la vida de David. Pero esto no era lo mejor. Este no era el plan de Dios. Muy bien. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable en relación a este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 725. David se casó después con Abigail, que era el marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones de su tiempo había pervertido su juicio e influía en sus acciones. Aún hombres grandes y buenos erraron al seguir prácticas del mundo. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron gravemente sentidos por David a través de toda su vida. Muy bien, entonces el tener una esposa, más otra esposa, más otra esposa, bueno, a la realidad la primera era llamada esposa, las demás fueron concubinas. Muy bien, y David sintió los resultados en su vida, en su hogar, con sus hijos, resultados nefastos. Sin embargo, la pregunta era, bueno, ¿qué errores cometió? Bueno, cometió estos errores de tener varias esposas. Y los resultados se pudieron sentir a través de su historia, que estudiaríamos más adelante. Pero era un acto que no era sancionado por Dios. Era un acto que Dios no aprobaba. Sin embargo, David cometió estos errores y ahora, pues en la historia que vamos a seguir estudiando más adelante, vamos a ver esos resultados que pasó él. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Agradecemos en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Agradecemos también porque nos permite que podamos entender estas cosas. Queremos pedir que nos ayude para que podamos ver las cosas que pasaron con aquellos hombres de la antigüedad, para que no cometamos los mismos errores. Pedimos también que bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Quiera darnos fuerzas para entender las cosas y también para poder vivir así. Pedimos que su bendición nos acompañe durante el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que vamos a continuar estudiando. Si este material ha sido de ayuda y beneficio para ti, no te olvides en compartirlo, en suscribirte al canal
y en pues difundirlo con más gente para que todos sean beneficiados con el estudio de la palabra de Dios. Por hoy es todo, te esperamos en la siguiente edición, que Dios te bendiga.